A lo largo de su trayectoria en el campo de la comunicación y educación, Gabriel Kaplun ha trabajado con jóvenes y profesores buscando resignificar sus roles como educomunicadores y estudiantes, mostrando su preocupación no solo con respecto a las actitudes de los jóvenes frente al aprendizaje, sino también de los profesores y su verdadero papel en la escuela. Estas experiencias fueron compartidas por él a estudiantes, investigadores y profesores en el marco del primer Encuentro de Saberes en Comunicación y Educación Somos Distintos y Construimos Juntos, realizado en agosto de 2013 por la Escuela de Medios para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Así es, amigos televidentes del canal Zoom y de los otros canales de televisión educativa que ven el programa de Oiga Profe. Este es nuestro invitado de hoy, Gabriel Kaplun, el profesor Gabriel Kaplun. Profesor, bienvenido. Gracias. Bueno, y entremos entonces en materia con nuestro invitado, con el profe Gabriel. Oiga, profe, ¿por qué en pleno siglo XXI hay profesores que siguen haciendo clases aburridas? Es una linda pregunta. Tengo la impresión que a veces uno cree que las tecnologías, por ejemplo, empujan los cambios, que basta con poner computadoras en la educación, en las aulas, en las instituciones educativas y todo cambia. Son revoluciones de ilusión, me parece, porque la cultura pedagógica, la pedagogía me parece que es algo mucho más duradero. Resiste mucho más que una cantidad de cambios que se producen alrededor, y eso hace quizás que incluso cuando incorporamos lo nuevo lo usamos de manera vieja. Bien, Gabriel es uno de los invitados precisamente del Encuentro de Saberes en Comunicación y Educación. Somos distintos y construimos juntos. Durante el primer Encuentro de Saberes en Comunicación y Educación, Somos Distintos y Construimos Juntos, profesores y comunicadores de colegios, universidades, organizaciones y movimientos compartieron sus experiencias con el fin de visibilizarlas e involucrarse en la construcción de redes de gestores educomunicativos. Durante el evento realizado por la Escuela de Medios para el Desarrollo, se realizaron paneles con invitados nacionales e internacionales, mesas de experiencias y saberes y talleres de aprendizajes prácticos en el ejercicio de la educomunicación. Allí se desarrollaron temas como la construcción de ambientes escolares, los nexos entre la educación popular y la educomunicación, los lenguajes, estéticas y formación pedagógica en medios, así como se habló de conflictos, participación y construcción de paz, ambiente, memoria y territorio e investigación en comunicación-educación. En una de las experiencias que tuvimos en la Maloca, una de las malocas, que es uno de los términos indígenas, de los lugares de encuentro indígenas, entonces hubo malocas en este encuentro de saberes. Y el profesor Gabriel Kaplun hizo una dinámica que me gustó, fue muy interesante. Y un poco la traigo a colación es para preguntarle cómo es el estudiante de hoy. Los estudiantes, ¿no? Porque es difícil hablar en singular. Hay muy distintos estudiantes. Los estudiantes de la enseñanza media, por ejemplo, yo he trabajado mucho con ellos, aunque soy profesor universitario. En muchas partes de América Latina son estudiantes que están muy aburridos. Los profesores son aburridos, pero los estudiantes están también muy aburridos, incluso con profesores que buscan a veces otras cosas. Parece que hay una distancia muy grande entre la educación y el mundo de los jóvenes hoy. Claro que hay espacios educativos que buscan esa cercanía y ahí los jóvenes encuentran también otra posibilidad, otra vida. Son también quizás muchos los jóvenes que están hoy entre la ilusión y la desilusión. Nos queda todavía mucha carga de eso que se llamó mal quizás posmodernidad, que implicó por un lado el cuestionamiento a la modernidad, y eso es muy bueno, en buena medida, claro. Pero también una gran desorientación. ¿Para dónde vamos entonces? No sirve más aquello, pero ¿dónde? Los adultos no lo sabemos,
Los jóvenes quizás saben algo sobre esto, pero tal vez todavía no saben decirlo de un modo claro. Oiga, profe, mire sobre esto que usted está diciendo puede ser angustiante, porque si los profesores están enseñando sobre las certezas y ya no creemos en las certezas, entonces, ¿qué le quedan a los estudiantes? Y yo plantearía la pregunta en este nivel, entonces ya no es cómo es el estudiante de hoy, sino cómo es el niño y el joven de hoy, que es al que hay que educar. Creo que de eso se trata, ¿no? La misma figura del estudiante es una figura que entra en cuestión porque la educación entera entró en cuestión, sobre todo la educación escolarizada, la que transcurre dentro de las instituciones. Tal vez es el momento de mirar fuera de las instituciones educativas para poder meter dentro algo de lo que se aprende en otros espacios, lo que se aprende en la calle, lo que se aprende en la vida, lo que se aprende en muchos espacios comunitarios que generan hoy quizás la mayor creatividad. Cuando hablábamos de Bogotá como ciudad creativa, me parece que mucho de esa creatividad está en los barrios, está en experiencias comunitarias, está en una tradición muy fuerte que Colombia tiene de educación popular y de comunicación también popular. ¿Seremos capaces de meter eso en las aulas? Yo creo que sí. Creo que hay, por suerte, muchas experiencias que lo logran. Quizás ahí los jóvenes encuentren también, y los niños encuentren también que la escuela es un espacio para ellos, que no es un espacio que los excluye, que les dice vengan, pero después termina excluyendo sus sentires, sus pensares, sus amores. Voy a hacerle una pregunta al profesor Kaplún que él le hace a todo el mundo. Profe, ¿cuál es la experiencia de aprendizaje más fuerte que usted recuerda? Una experiencia fuerte para mí de aprendizaje fue en un taller que teníamos con docentes con los que estábamos trabajando a la vez sobre las culturas de los jóvenes con los que ellos trabajan. Una profesora de filosofía, de enseñanza secundaria, enseñanza media, empezó una frase de un modo y terminó de otro, y todos nos quedamos pensando. Los jóvenes de hoy, en realidad, no sé en qué están, no están en nada, nada les interesa, parece. Nosotros sí que teníamos ilusiones, peleábamos por cosas importantes, queríamos transformar el mundo, teníamos tantas ilusiones y bueno, esas ilusiones no se cumplieron. En realidad, tal vez los jóvenes tienen razón. Quedó como ella misma sorprendida de lo que había terminado diciendo. En el pleno diálogo. Dialogó consigo misma y nos hizo a todos pensar si mucho de lo que hay de crítica de los adultos a los jóvenes no tiene que ser repensado desde el lugar que los jóvenes están construyendo en un mundo que construimos los adultos también. Esa corresponsabilidad que tenemos en la vida común de las distintas generaciones. Y sí, quizás los jóvenes, como también después fue surgiendo en ese diálogo, no están ellos sabiendo construir otras maneras de mirar el mundo y de hacer el mundo, y tenemos nosotros que aprender mucho de allí también, aunque nos cueste, aunque nos duela, porque en el fondo nos recuerda aquellas ilusiones que valen, claro que valen, pero que también tenemos que poner en revisión muy fuerte. Esas experiencias con los docentes, esa dinámica que les hace ver a los docentes muchas veces la experiencia, cómo esa experiencia de aprendizaje se dio fuera del aula, en una experiencia distinta, me cuestiona en el sentido de ¿qué está pasando con estos profesores? Parece que hubiera un síndrome a repetir, ¿no? Ese síndrome del maltrato, en donde somos conscientes, es decir, la experiencia fue afuera y seguimos trabajando sobre modelos que repiten el esquema. Sí, hay profes incluso que dicen a veces en estas conversaciones, estos talleres, espacios de debate que generamos, que hay mucho de simulación. Llegó a decir más de una vez alguien, nosotros hacemos como que enseñamos y ellos hacen como que aprenden. Es durísimo decir esto. Hay una pérdida de sentido del espacio educativo. Pérdida de sentido para los estudiantes, pero también para los profesores. Yo creo que cuando uno toca ese núcleo duro de la pérdida de sentido educativo,
hay una oportunidad para traer lo que está afuera. En esta experiencia que comentábamos, cuando les preguntamos a los profesores, lo mismo hacemos con los estudiantes, cuándo han tenido experiencias fuertes de aprendizaje, y descubrimos que muchas están en su vida cotidiana, en una experiencia dura que vivieron, en esa madre cuando tuvo su primer hijo y todo lo que se abre de mundo allí, en ese muchacho que se vino del interior de la capital y tuvo que empezar a entender otra vida, en aquel que después de la universidad empezó a trabajar y su primera experiencia fue durísima y a la vez maravillosa. El aprendizaje está en todas esas experiencias que muestran caminos distintos a los que suele construir la educación. La educación parece que en su versión escolarizada, que por suerte no es toda la educación, en eso que hemos llamado escuela, en esa institución tan rígida a veces, construye caminos prefabricados. El saber queda didactizado, es una versión del saber, sí. Pero hay que recordar que el saber es duda, es avance y retroceso, es construcción continua. Lo más grave es que está subrayada, entre comillas, por un sistema de calidad. Eso que nos está generando ahí unos parámetros. Duro, ¿no? A veces cuando vemos esas enormes planillas que hay que llenar para acreditar, por ejemplo, sí. Yo no digo que no haya mucho de valioso en esos procesos porque obliga a revisar, obliga a ver lo que está mal, a mejorarlo, pero muchas veces se empiezan a establecer una cantidad de estándares que hay que decirlo también, a veces se llenan para cumplir el ritual y para pasar la prueba. Así como los chicos, los estudiantes aprenden mucho de cuáles son las reglas para esquivar y llegar al final a la meta, también las universidades hacen sus trucos. Sí. Si yo quiero acreditar tengo que saber por dónde llegar, pero se pierde la vida. Sí, a veces, sí. Y se nos va el simulacro entonces en sistemas, en formatos, en calificaciones numéricas, notas, y en cartones o en papeles que acreditan. Sí, y hay detrás qué de esos cartones. ¿Cuál es la vida que se quedó afuera? Decía a veces un profe también, al que tengo mucho aprecio, Carlos Calvo, un chileno que la escuela perdió su camino, decía él, cuando trazó mapas para describir un territorio, el territorio de la vida. Pero al final se quedó caminando por los mapas. Y la vida había cambiado, los mapas quedaron viejos y seguimos caminando por aquellos mapas que desconocen el territorio. Yo creo que hay que volver al territorio de la vida. Hay que volver a reconocer. Las TICs y la Internet son herramientas que ofrecen innumerables posibilidades para el diálogo, no solamente entre estudiantes y estudiantes, sino entre estudiantes y docentes. Los educomunicadores pueden complementar lo que pasa en el aula y encaminar los intereses personales de los jóvenes y niños relacionándolos con las temáticas que se tratan en clase, pues en las redes realizan comentarios o comparten información que normalmente no hacen. Los diálogos que se logran a través de estos medios trascienden las fronteras, permiten conocer el mundo, entender y contribuir a los cambios para la construcción colectiva de conocimiento. Hay una expresión que descubrí en uno de sus escritos que me llama mucho la atención. ¿Por qué a veces se siente un bicho raro en el mundo académico de la universidad, en este mundo de la educación formal? Bueno, porque yo vengo de otro mundo también, ¿no? Es una historia ahora vieja, hace muchos años que estoy metido en la universidad y en la academia, incluso ahora con responsabilidades académicas de conducción universitaria. No me quejo de eso. Pero yo vengo de la educación popular, del trabajo en los barrios, del trabajo con los sindicatos. Y recuerdo que cuando entré en la vida universitaria, como en la docencia universitaria en particular, incluso hubo hasta la casualidad que algunos de mis estudiantes ya me conocían de esos otros espacios y me pedían y hasta me reclamaban que hiciera lo mismo que hacía afuera. Y yo decía, no, aquí es otra cosa. Y en parte sí, y en parte no. Con los años se me han ido mezclando las dos cosas, para adentro y para afuera, porque por un lado he ido llevando para adentro mucho esas historias anteriores, pero también hemos ido saliendo de la universidad para hacer muchas cosas que se parecen a la educación popular. Pero también es cierto que hay días en que digo, la universidad le pasa esto que decía antes, de la escolarización, del acartonamiento que
mata la educación en buena medida. Porque el estudiante de la universidad, digamos que no tiene el escenario a veces del estudiante popular, que es el estudiante de la vida, de la cotidianidad. Y uno quisiera sentir también eso a veces en los estudiantes de la universidad. Yo creo que eso surge todo el tiempo. Cuando uno les da la oportunidad, nosotros generamos, por suerte, en mi universidad al menos, unas cuantas experiencias de este tipo. Y hoy cada vez más. Estamos, por ejemplo, en nuestra Universidad de la República, en Uruguay, hablando mucho del concepto de integralidad de la vida universitaria. Integralidad en el sentido de articular, por un lado, la enseñanza, la investigación y la extensión en las mismas actividades. Puede un grupo de estudiantes y docentes estar en un barrio haciendo extensión, pero también investigando y aprendiendo muchísimo. Pueden estar en un proyecto de desarrollo productivo y eso tiene un impacto en una industria local, pero a eso requiere investigación y se aprende mucho haciendo eso. Me parece que la universidad puede también incorporar esto, incorporar además el diálogo con los saberes que están fuera de la universidad. Debe eso me salir parece a la calle, absolutamente sí, clave. a la vida real. No todo es el saber científico, entre comillas científico, hay otros saberes con los que dialogar. Claro. Ayer también durante el panel y hablando un poco de esa experiencia que traía el profesor Kaplún de la educación popular, habló algo que me llamó mucho la atención porque habló de a veces lo panfletario de este tipo de educación. Hay una historia con la educación popular latinoamericana y con la comunicación también. Si uno mira a veces las pedagogías que en los 70, 80 se desarrollaban, yo creo que había distintos enfoques, aunque todos parecían mencionar a Freire y tenerlo como su referente. En muchos casos había poco de dialógico y mucho más de la idea de iluminar al pueblo ignorante. Algo que viene de una tradición política, pedagógica, que yo creo que tiene poco que ver con lo que Freire nos planteaba, con esta idea de co-construcción del mundo. Eso se tradujo también en una comunicación popular muy panfletaria, porque había que llevar esa verdad al pueblo. Y no era la verdad algo a construir juntos colectivamente. El lugar de la gente era más el lugar del receptor pasivo otra vez, aunque se quisiera plantear de otro modo. Yo creo que reconocer que estas cosas también se daban y se dan a veces en eso que se llamaba comunicación popular y educación popular, y se llama también hoy, aunque ha adoptado otros nombres y otras etiquetas, es sano para pensar nuestras prácticas, desde esa mirada político-pedagógica. En el panel con la profesora Clara Mejías, cuando estaba esa primera parte del evento, ella dijo, además muy enfática, muy fuerte, deben desaparecer las clases magistrales. Y hubo un aplauso sonoro en el auditorio. Por supuesto, más de un profesor no aplaudió y estaba bastante serio. Me imagino esto. A mí me hubiera gustado en aquel momento discutir con Clara también un poco sobre esta cuestión. Yo sí creo que las clases magistrales como único formato educativo no puede ser. Creo que es una vieja y mala costumbre que vamos arrastrando. Pero también creo, con mucha sinceridad, que hay clases y clases magistrales. Hay clases magistrales en el sentido más fuerte del término, porque hay maestros que queremos escuchar y que cuando hablan dialogan consigo mismo, dialogan con los estudiantes, dialogan con el mundo y con sus dudas. Paulo Freire decía una vez en un viejo librito, en que si no recuerdo mal dialogaba con Moacir Gadotti, él decía que eso es educación bancaria, pero que él tenía mucho respeto por esos profes que, por ejemplo, en vez del saber didactizado, le muestran a sus estudiantes sus caminos de la duda y de la investigación. Ponen la cocina de su trabajo delante, vacilan, piensan, dudan, dialogan mucho. Yo conozco muchos profes que son capaces de esto y
hacen pensar mucho también. Freire lo reconocía. Claro, si eso es lo único que pasa a lo largo de un año, Sí, yo digo, ahí hay algo que no sí, funciona. claro. Ahí hay algo que no funciona. Pero creo que sí hay espacios para esto. Lo que sí no funciona, eso realmente sí, ahí comparto con Clara, yo creo que ella iba a eso sobre todo. Eso que también Freire llama en aquel mismo diálogo que yo recordaba, el docente burocratizado. Ese que lo que ha hecho es inventarse un discurso allá en sus primeros años de docente y después lo ha repetido, le ha agregado alguna cosa, hasta los chistes repite, ¿no? Todos los años lo mismo, y los viejos alumnos ya saben y le cuentan a los nuevos, mira, cuando cuente el chiste que viene tal, es este. ya sabe lo que viene, ¿no? Entonces cuando eso empieza a pasar uno dice, bueno, acá hay algo que no, ese profe se burocratizó, dice Freire. Yo creo que la clase magistral en ese sentido es la clase burocratizada. Volviendo al diálogo de saberes, o más bien graficando, trayendo una imagen, se me ocurre pensar que esa clase magistral puede ser o debe ser o es validada cuando es el diálogo del sabio, del viejo con los jóvenes de la tribu, que habla de una manera tan hermosa que lo único que puede uno hacer es oír, ¿cierto? Ahí es. Bueno, esta ha sido la conversación con el profesor Gabriel Kaplún, que nos estuvo acompañando en Oiga, Profe. Muchas gracias de verdad y ha sido un grato placer tenerlo en nuestro programa. Gracias por la invitación.